Un saludo, amantes del misterio. El océano Atlántico guarda un secreto. Un lugar donde la lógica se desvanece y la realidad se deforma. Un área donde las brújulas enloquecen y los barcos desaparecen sin un solo grito de auxilio. No hay restos, no hay supervivientes, solo un silencio inquietante que lo envuelve todo. ¿Qué fuerza oculta acecha en estas aguas? El misterio ha perdurado por décadas, alimentando la imaginación y el miedo. ¿Estás preparado para adentrarte en el enigma más grande de la historia? Te esperamos para que lo descubras. No creas en todo lo que te han contado. Si buscas las respuestas que nadie te da, has llegado al lugar correcto. El umbral de las sombras. Bienvenidos, amantes del misterio, a un nuevo viaje a través del umbral de las sombras. Hoy nos adentramos en uno de los enigmas más persistentes y perturbadores de nuestro tiempo, un lugar donde la realidad parece difuminarse y las leyes de la física son puestas a prueba. Preparaos, porque hoy desplegaremos las velas rumbo al corazón de la oscuridad atlántica, el inescrutable Triángulo de las Bermudas. ¿Qué es lo que hace que esta región marina, aparentemente común, capture nuestra imaginación de una forma tan visceral? ¿Por qué, a pesar de décadas de investigación y de innumerables explicaciones, su nombre sigue susurrándonos historias de barcos fantasma y aviones desvanecidos? Es una pregunta que ha obsesionado a marineros, aviadores y, por supuesto, a nosotros, los que nos dedicamos a explorar las rendijas de lo inexplicable. Imaginaos un vasto lienzo azul, dibujado con una mano invisible entre tres puntos clave: la vibrante Florida al oeste, las idílicas islas de las Bermudas al norte y la exuberante Puerto Rico al sur. Dentro de esta aparente postal paradisíaca, se esconde una reputación tan sombría como las profundidades oceánicas que la componen. Hablamos de una zona donde, según las leyendas, el tiempo y el espacio se curvan, donde las brújulas enloquecen y las comunicaciones se desvanecen en la nada. Aquí, docenas de barcos y aeronaves han desaparecido sin dejar rastro, sus tripulaciones y pasajeros engullidos por un silencio ensordecedor que el océano se niega a romper. Nos sumergiremos en los anales de la historia para desenterrar los primeros reportes de fenómenos extraños, algunos que se remontan a los diarios del mismísimo Cristóbal Colón. Analizaremos los casos más icónicos que cimentaron la leyenda, desde el inquietante vuelo 19, que pareció desvanecerse en una bruma de confusión, hasta la colosal desaparición del USS Cyclops. No solo repasaremos los hechos, sino que nos adentraremos en las múltiples teorías que intentan arrojar luz sobre esta sombra, desde explicaciones científicas que abogan por fenómenos naturales extremos hasta las más fascinantes hipótesis paranormales, que sugieren desde bases alienígenas submarinas hasta los restos energéticos de una Atlántida perdida. En este viaje, desentrañaremos el complejo tapiz de verdades, mitos y especulaciones que envuelven al Triángulo de las Bermudas. Os invitamos a acompañarnos, a cuestionar lo establecido y a explorar con nosotros si este rincón del Atlántico es realmente un portal a lo desconocido o si, por el contrario, su misterio reside en algo mucho más terrenal y quizás aún más aterrador. Preparaos para lo que estáis a punto de descubrir. Comienza nuestra inmersión en el enigma. ¿Te atreves a cruzar con nosotros el umbral de las sombras? El Atlántico Occidental, una vasta extensión de aguas turquesas y profundidades abisales, alberga un lugar cuyo nombre evoca escalofríos y susurros de lo desconocido: el Triángulo de las Bermudas. Esta enigmática área, de contornos difusos y fama siniestra, se ha convertido en sinónimo de desapariciones inexplicables, de barcos y aeronaves que se desvanecen sin dejar rastro, engullidos por un velo de misterio que la ciencia apenas ha comenzado a desentrañar. Desde sus supuestos orígenes en los diarios de Cristóbal Colón hasta su consolidación como un icono de lo paranormal, el Triángulo de las Bermudas nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión y la persistencia del enigma en la era de la razón. La leyenda del Triángulo de las Bermudas no es un fenómeno reciente. Sus raíces se hunden en el pasado, entretejiéndose con las primeras exploraciones y el incontenible afán humano por comprender lo incomprensible. La noción de una anomalía en esta región parece encontrar un eco lejano en los diarios del propio Cristóbal Colón. En su primer viaje al Nuevo Mundo, mientras navegaba por estas mismas aguas en 1492, Colón registró en sus bitácoras fenómenos que hoy resuenan con la mística del Triángulo. El almirante de la mar Océana habló de una misteriosa luz danzante en el horizonte, que parecía elevarse y descender con una cadencia inquietante. Más allá de esta visión etérea, sus tripulantes reportaron anomalías en la brújula, que mostraba lecturas erráticas y desconcertantes,
desviándose del norte magnético de una manera que los marineros de la época no podían explicar. Estos incidentes, si bien aislados y sujetos a la interpretación de su tiempo, son a menudo citados como los primeros indicios de que algo inusual acecha en estas aguas. La perplejidad de Colón ante la brújula, un instrumento tan vital para la navegación, sugiere una perturbación que, para algunos, ya presagiaba los extraños eventos que se manifestarían siglos después. Sin embargo, el término Triángulo de las Bermudas y su aura de misterio consolidado son de factura mucho más reciente. No fue hasta mediados del siglo XX cuando esta región adquirió su infame denominación y comenzó a ser reconocida como un epicentro de lo inexplicable. El catalizador de esta popularización fue Vincent Gaddis, quien en 1964 publicó un artículo titulado The Deadly Bermuda Triangle en la revista Argosy. Gaddis fue el primero en acuñar la expresión que hoy conocemos, trazando un área triangular imaginaria que unía las Bermudas, Florida y Puerto Rico. En su escrito, recopiló y dramatizó una serie de desapariciones ocurridas en esta zona, presentándolas como un patrón de eventos anómalos que desafiaban toda lógica. Su artículo prendió la chispa, y el concepto del Triángulo de las Bermudas se propagó como la pólvora a través de libros, documentales y la cultura popular. Otros autores, como Charles Berlis con su bestseller The Bermuda Triangle, del año 1974, ampliaron y embellecieron la narrativa, añadiendo más casos y especulaciones, cimentando así la reputación de esta zona como un lugar donde la realidad se desdibuja y lo paranormal se cierne amenazante. La fama del Triángulo de las Bermudas se cimentó sobre una serie de desapariciones que, por su naturaleza enigmática y la ausencia de explicaciones claras, capturaron la imaginación del público. Cada uno de estos incidentes añadió una capa de misterio al ya nebuloso lienzo del Triángulo. Si hay un caso que define la leyenda del Triángulo de las Bermudas, es sin duda el del vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos despegaron de Fort Lauderdale, Florida, para una rutina de entrenamiento de navegación. Lo que comenzó como un ejercicio rutinario se transformó en una pesadilla de desorientación y desesperación. Liderados por el instructor de vuelo, el teniente Charles Taylor, los pilotos informaron de lecturas de brújula erráticas y una completa desorientación. «Parece que estamos completamente perdidos», se escuchó decir al teniente en las transmisiones de radio. «No sabemos dónde estamos. Debe haber algo extraño en el aire. Incluso el océano no parece normal». Las comunicaciones se volvieron fragmentadas, llenas de confusión y el sonido de las agujas de las brújulas girando salvajemente. A medida que el anochecer se cernía, el contacto con el vuelo 19 se perdió por completo. Nunca se encontraron restos de los 5 aviones ni de sus 14 tripulantes. Para añadir más dramatismo a la tragedia, un hidroavión de rescate, un Martin PBM Mariner con una tripulación de 13 hombres, fue enviado para buscar al vuelo 19. Aproximadamente 20 minutos después de su despegue, el Mariner también se desvaneció del radar. La hipótesis más aceptada para la desaparición del Mariner es la de una explosión en el aire debido a sus conocidos problemas de diseño con los vapores de combustible, pero la coincidencia de su desaparición en la misma noche, en la misma área de búsqueda, añadió una capa ineludible de fatalidad y misterio a la ya inquietante saga del vuelo 19. Este incidente, con su carga de incertidumbre y la extraña naturaleza de los mensajes de radio, se convirtió en el arquetipo de las desapariciones en el Triángulo. Mucho antes del vuelo 19, la Armada de los Estados Unidos sufrió una de sus mayores pérdidas no en combate, sino en las enigmáticas aguas que más tarde conformarían el Triángulo. El USS Cyclops, AC-4, un enorme buque de carga de carbón, desapareció sin dejar rastro en marzo de 1918. Con más de 300 personas a bordo, incluyendo a su tripulación y pasajeros, el Cyclops zarpó de Barbados con destino a Baltimore. Nunca llegó a su destino. A pesar de una exhaustiva búsqueda, no se encontró ni un solo salvavidas, ni un trozo de madera, ni un cuerpo. La nave, de 165 metros de eslora, simplemente se desvaneció en el vasto océano, como si la tierra se la hubiera tragado. Las condiciones meteorológicas en la zona durante su desaparición no eran especialmente adversas, lo que hizo que su desvanecimiento fuera aún más desconcertante. La Marina estadounidense concluyó su informe con la lacónica frase: «La desaparición del Cyclops es uno de los misterios más desconcertantes en los anales de la Armada». En febrero de 1963, el buque cisterna SS Marine Sulphur Queen, transportando 15.000 toneladas de azufre líquido,
desapareció con sus 39 tripulantes a bordo mientras navegaba de Beaumont en Texas hasta Norfolk, situado en Virginia. El último contacto con el buque fue un rutinario mensaje de radio informando de una brisa ligera y buen tiempo. Sin embargo, el barco nunca llegó a su destino. A pesar de una extensa operación de búsqueda y rescate, solo se encontraron unos pocos chalecos salvavidas y algunos restos esparcidos, pero ni rastro del gigantesco buque ni de sus tripulantes. La investigación oficial de la Guardia Costera de los Estados Unidos concluyó que la causa más probable fue un fallo estructural debido a la corrosión del casco y a las modificaciones que había sufrido el barco. No obstante, la ausencia total de una señal de socorro o de una gran cantidad de restos flotantes, y el hecho de que el buque desapareciera en aguas relativamente tranquilas, alimentaron las teorías sobre una desaparición más allá de lo mundano. Las desapariciones aéreas también han contribuido significativamente al mito del Triángulo. Dos vuelos de la British South American Airways, el Star Tiger y el Star Ariel, se desvanecieron en esta región con un año de diferencia. El Star Tiger, un avión de pasajeros modelo Avro Tudor 4, desapareció el 30 de enero de 1948 con 31 personas a bordo mientras volaba de las Azores a las Bermudas. El último mensaje de radio indicaba que el vuelo estaba a menos de una hora de su destino y que el capitán esperaba llegar a tiempo. Después de eso, solo silencio. No se envió ninguna señal de socorro y no se encontró ningún rastro del avión ni de sus ocupantes. La investigación subsiguiente no pudo determinar la causa de la desaparición, concluyendo que fue uno de los misterios más desconcertantes en la historia de la aviación. Menos de un año después, el 17 de enero de 1949, el Star Ariel, un avión gemelo del Star Tiger, desapareció mientras volaba de las Bermudas a Kingston, la capital de Jamaica, con 20 personas a bordo. Al igual que su predecesor, no hubo señales de socorro ni restos recuperados. Ambos casos, tan similares en su naturaleza y ubicación, solo sirvieron para reforzar la idea de un patrón siniestro que acechaba a los viajeros en el Triángulo. A estos casos icónicos se suman otros incidentes, quizás menos mediáticos pero igualmente inquietantes, que contribuyen a la percepción de un patrón. Desde pequeños aviones privados hasta barcos pesqueros, la lista de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas es extensa. Cada ausencia, cada silencio de radio, cada búsqueda infructuosa, alimenta la narrativa de un lugar donde las leyes conocidas de la física parecen suspenderse y donde el océano guarda sus secretos con una obstinación férrea. Cuando la ciencia se queda sin respuestas, la imaginación humana, en su incesante búsqueda de sentido, a menudo recurre a explicaciones que trascienden lo convencional. Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas han sido un terreno fértil para el florecimiento de teorías conspiranoicas y paranormales, cada una más intrigante que la anterior, que buscan ofrecer una lógica donde la razón ha fallado. Estas hipótesis, lejos de ser meras elucubraciones, se nutren del deseo innato de lo inexplicable y del atractivo inherente a lo oculto. Una de las explicaciones más recurrentes y fascinantes para las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas implica la intervención de seres de otros mundos. La vasta e inexplorada profundidad oceánica del Triángulo, con la fosa de Puerto Rico como su abismo más hondo, es concebida por algunos como el hogar de bases submarinas alienígenas. Se especula que civilizaciones avanzadas, quizás procedentes de sistemas estelares lejanos, han establecido sus puestos de avanzada bajo las olas, utilizando las profundidades como un escondite ideal para sus operaciones. Desde allí, realizarían abducciones de barcos y aviones, llevándose a sus tripulaciones para estudios o con fines desconocidos. Otra vertiente de esta teoría sugiere la existencia de portales interdimensionales. Estos portales serían puntos de conexión entre nuestro universo y otras dimensiones, abriéndose de forma esporádica en el Triángulo, succionando naves y aeronaves hacia realidades paralelas. La idea es que los objetos desaparecidos no se destruyen, sino que simplemente dejan nuestra realidad observable, transportados a un plano de existencia diferente e inaccesible para nosotros. Estas aperturas, quizás manipuladas por entidades extraterrestres o fenómenos cósmicos, serían responsables de la ausencia total de restos, ya que los objetos simplemente dejan de existir en nuestro espacio-tiempo. La mística del Triángulo se profundiza con teorías que evocan civilizaciones perdidas y energías invisibles. La más prominente de estas teorías es la conexión con la legendaria Atlántida. Se postula que la Atlántida, la avanzada ciudad sumergida mencionada por Platón, yacía en algún lugar bajo las aguas del Triángulo de las Bermudas. Sus ruinas, se dice,
albergarían cristales de energía o tecnología avanzada sumergida que aún emana poderosos campos de fuerza. Estos campos, quizás activados intermitentemente, podrían desestabilizar sistemas electrónicos, provocar fallos mecánicos o incluso desintegrar objetos, explicando así las repentinas desapariciones. La energía liberada por estos artefactos atlantes sería tan inmensa que crearía distorsiones espaciotemporales, engullendo a quienes se aventuran en sus dominios. En una línea similar, se habla de vórtices de energía o bolsas de energía electromagnética que emanan de las profundidades marinas. Estos vórtices serían áreas donde la energía telúrica de la Tierra, o quizás alguna fuerza desconocida, se concentra y se libera de forma errática. Barcos y aviones que atraviesan estos vórtices serían atrapados por campos de fuerza invisibles, que anularían la gravedad, desorientarían la navegación o simplemente los harían desaparecer en una especie de implosión energética. También se especula sobre maldiciones antiguas o leyendas marinas que atribuyen las desapariciones a entidades sobrenaturales o a la ira de antiguos dioses marinos. Se cuenta que tribus indígenas o civilizaciones precolombinas realizaron rituales en estas aguas, invocando fuerzas que aún hoy reclaman su tributo. Algunas narrativas hablan de barcos fantasmas, como el legendario holandés errante, que, al ser avistados, presagian la perdición de quienes los ven. La idea es que las almas de los marineros perdidos, atrapadas en el triángulo, arrastran a los recién llegados a su sombrío destino. Menos sobrenaturales, pero igualmente misteriosas, son las teorías que involucran a criaturas colosales o atracciones gravitacionales anómalas. Algunos postulan la existencia de monstruos marinos gigantescos, como el legendario kraken o especies desconocidas de calamares y pulpos gigantes, que habitarían las profundidades de la fosa de Puerto Rico. Estas criaturas, con su inmensa fuerza, serían capaces de arrastrar barcos enteros a las profundidades, sin dejar rastro de su ataque. La idea evoca los antiguos mitos de leviatanes y bestias abisales que acechan en los rincones inexplorados del océano. Finalmente, la teoría de las inversiones geomagnéticas sugiere que en el Triángulo de las Bermudas, o en puntos específicos dentro de él, el campo magnético de la Tierra sufre fluctuaciones extremas o incluso inversiones temporales. Aunque las inversiones magnéticas a gran escala son fenómenos geológicos que ocurren a lo largo de miles de años, se postula que en esta región existen microinversiones o anomalías que desorientan por completo las brújulas y los sistemas de navegación. La desorientación repentina y total que esto provocaría llevaría a los pilotos y marinos a perder el control y a adentrarse en condiciones peligrosas sin darse cuenta. Desde el punto de vista de la ciencia ortodoxa, la geografía y oceanografía de la región del Triángulo de las Bermudas presentan una serie de características que, por sí solas, pueden explicar muchas de las desapariciones. La corriente del Golfo es un actor principal en este escenario. Esta poderosa y rápida corriente oceánica, que fluye desde el Golfo de México a través del Estrecho de Florida y se extiende hacia el Atlántico, es una de las corrientes marinas más fuertes del mundo. Su velocidad y volumen son tan inmensos que cualquier objeto flotante o resto de un naufragio sería arrastrado rápidamente lejos del punto de desaparición, dificultando enormemente las operaciones de búsqueda y recuperación. Lo que podría haber sido un accidente normal se convierte en un misterio por la simple acción de esta fuerza natural. Además, la región está marcada por profundidades extremas. La fosa de Puerto Rico, el punto más profundo del Océano Atlántico con más de 8.376 metros, se encuentra en el borde sur del triángulo. Otras áreas cercanas también alcanzan profundidades considerables. Si un barco o avión se hunde en estas profundidades, la presión es inmensa y la oscuridad total, haciendo que la recuperación de restos sea una tarea monumental, tecnológicamente desafiante y a menudo imposible. Un objeto que se hunde en estas abismales profundidades desaparece de la vista y del alcance, contribuyendo a la percepción de un misterio. Las formaciones submarinas también juegan un papel crucial. La topografía del fondo marino en el triángulo es compleja, con la presencia de montañas submarinas, cañones y vastas llanuras abisales. Estas características pueden generar corrientes impredecibles, afectar la navegación y, en caso de accidente, hacer que los restos se dispersen o se oculten en terrenos irregulares, dificultando aún más su localización. La zona del Triángulo de las Bermudas es un crisol de fenómenos meteorológicos extremos, que a menudo se subestiman al analizar las desapariciones. Es un corredor natural para huracanes y tormentas tropicales, especialmente durante la temporada de huracanes del Atlántico, de junio a noviembre. Estas tormentas, con vientos devastadores, lluvias torrenciales y mares embravecidos,
pueden engullir embarcaciones y desestabilizar aeronaves en cuestión de minutos. Muchos de los incidentes en el Triángulo ocurrieron durante condiciones meteorológicas adversas, que no siempre fueron reportadas a tiempo o subestimadas por las tripulaciones. Las olas pícaras o gigantes son otro fenómeno oceánico devastador. Estas olas, que pueden alcanzar alturas de hasta 30 metros o más, no son parte de un patrón de olas normal, sino que aparecen de forma repentina e impredecible en mar abierto. Un buque que se encuentre con una de estas paredes de agua puede ser volcado, partido por la mitad o sumergido en un instante, sin posibilidad de enviar una señal de socorro. Finalmente, la niebla densa es un factor significativo. La confluencia de masas de aire de diferentes temperaturas sobre el océano puede generar bancos de niebla extremadamente densos que reducen la visibilidad a cero. Un barco o avión inmerso en una niebla así puede perder su orientación, colisionar con otros objetos o simplemente salirse de su curso, llevándolo a un área de peligro o a un punto de no retorno. Y así, amigos del Umbral de las Sombras, llegamos al final de nuestra inmersión en el corazón del Triángulo de las Bermudas, un lugar donde el mito y la realidad se han entrelazado de forma inextricable. Hemos explorado juntos los ecos de tiempos remotos, desde las enigmáticas anotaciones de Colón hasta los desgarradores testimonios del vuelo 19. Hemos navegado por el mar de teorías, desde las más audaces conspiraciones alienígenas y portales interdimensionales, hasta las sólidas explicaciones científicas que nos hablan de la furia de la naturaleza, las profundidades abisales y la innegable fragilidad de nuestra propia tecnología y juicio. Lo que hemos descubierto, a lo largo de este análisis, es que, si bien el Triángulo de las Bermudas conserva un aura de intriga, no existe, hasta la fecha, evidencia científica que respalde la existencia de fenómenos paranormales que justifiquen su infame reputación. En cambio, este rincón del Atlántico se erige como un poderoso recordatorio de la compleja y a menudo implacable interacción entre las fuerzas de la naturaleza, las limitaciones y errores humanos, y nuestra innata y profunda fascinación por lo desconocido. Es un lugar donde las tormentas son más fieras, las profundidades más oscuras y el tráfico más denso, creando un caldo de cultivo para tragedias que, magnificadas por la narrativa popular, se transforman en leyendas. Reflexionemos un momento sobre la persistencia de estos mitos en una era definida por la información y el conocimiento. ¿Por qué nos aferramos a la idea de lo inexplicable cuando las respuestas racionales están al alcance de nuestra mano? Quizás sea porque el misterio nos consuela, nos permite soñar con un mundo más grande y sorprendente que el que la lógica nos ofrece. Los mitos, como el del Triángulo de las Bermudas, son narrativas que llenan los vacíos de nuestro entendimiento y apelan a nuestra necesidad de encontrar sentido, incluso en la ausencia de él. Nos recuerdan que, por mucho que avancemos, siempre habrá un umbral entre lo que sabemos y lo que aún yace en la sombra. Pero ahora, la antorcha del conocimiento pasa a vuestras manos. Os invitamos a no quedaros simplemente con nuestra visión, sino a que cada uno de vosotros se convierta en su propio investigador. Cuestionad, buscad más información, profundizad en los informes y los datos. Formad vuestras propias conclusiones sobre si el Triángulo de las Bermudas es un lugar verdaderamente anómalo o si su misterio es, en gran medida, una construcción de nuestra propia imaginación colectiva. Si este viaje al corazón del enigma os ha parecido tan fascinante como a nosotros, os pedimos un pequeño favor. Suscribíos a nuestro canal, dejadnos un comentario diciéndonos qué os ha parecido el vídeo y, por supuesto, activad la campana de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subamos nuevo contenido. Recordad que cada domingo, puntualmente a las 8, hora de Madrid, tenéis una cita con nosotros en el Umbral de las Sombras para explorar un nuevo misterio. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, que la curiosidad jamás os abandone. Gracias por acompañarnos por este viaje a través del Umbral de las Sombras. Cada domingo, a las 8, una nueva historia te estará esperando en la penumbra. Aunque, si tu curiosidad y sed por el misterio no soporta el silencio, aquí te dejamos otros 2 relatos que susurran desde las sombras para acompañarte en la espera.